es hijo de Dios es el que nace de nuevo. El que murió no es hijo de Dios. El que es hijo de Dios es el que nació de nuevo. Ese es el Hijo de Dios. ¿Qué dice el verso siguiente? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino es engendrado por Dios. Sino de Dios, dice, o sea, engendrado por Dios mismo. Cuando nosotros hemos nacido naturalmente, hemos sido engendrados por nuestros padres. ¿Okay? Hemos sido engendrados por nuestros padres. Esa es la criatura antigua, la criatura vieja, la criatura que no es hijo de Dios. Pero cuando esa criatura muere, nace una nueva criatura engendrado por Dios. Si es engendrado por Dios, es hijo de Dios. ¿Entienden? Por eso esa nueva criatura ya no es una criatura de Dios, es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido engendrado por Dios. Tú eres hijo de tus padres porque ellos te engendraron. Igualmente acá. Esa nueva criatura es engendrado por Dios. O sea, es hijo de Dios. Por eso dice que los que reciben a Jesús como Señor y Salvador, que son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Creación de Dios, pero hijos de Dios son aquellos que han sido engendrados por Él, los que han nacido de nuevo. Amén. Amén. Entonces ellos son hijos de Dios. Y este nuevo nacimiento, ese nacimiento de esa nueva criatura es por la fe. Recibimos el nuevo nacimiento simplemente por la fe. Porque no podemos nosotros ver eso. Somos los mismos. Físicamente somos los mismos, ¿o no? ¿Verdad? Somos los mismos físicamente. Pero para Dios no somos los mismos. Somos hijos ahora de Dios. Somos hijos suyos. Entonces, fuimos engendrados por Dios y ahora somos hijos suyos. Pero primero, ¿qué tuvimos que hacer? Morir. Morir. Si no hay muerte, no hay nuevo nacimiento. Tiene que haber muerte de uno para que nazca el otro. No pueden los dos vivir juntos. No, no. Es lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Entonces hay que morir y luego nacer de nuevo. Es por la fe. Es por la fe, simplemente. Es por la fe. ¿Ok? Ahora, entonces por fe nacemos de nuevo. Por la fe. ¿Qué otra cosa hacemos por la fe? Por la fe somos nosotros justificados. Por la fe hemos sido justificados. Es simplemente por fe. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Ahí está claro, dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Por la fe somos justificados. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesucristo, nuestro Señor, es que nosotros somos justificados por la fe. Todo es por fe. Todo es por fe. Somos justificados. ¿Y qué significa esto rápidamente? Vamos a poder entender. Vamos a ir a Isaías 53:6 para entender este término justificación. Isaías 53:6, ¿qué es lo que dice? Todos nosotros, quienes nos descarriamos como ovejas, quienes las viejas criaturas, todos nosotros. Ok, se refiere a la vieja criatura, todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué hizo? Cargó en él, ¿en quién? En Cristo. ¿Qué cargó en Cristo? El pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros, Dios lo cargó ¿en quién? En Cristo, en la cruz. Ahí cargó el pecado de todos nosotros, pero no dejó el pecado allí, en la cruz. Miremos Miqueas 7:19. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener que misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará donde en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, Dios, ¿qué hizo con el pecado de toda la humanidad? Lo cargó en Cristo, en la cruz. Luego Jesucristo, con el pecado, descendió ¿a dónde? Al infierno. Acá dice a lo profundo del mar. Nadie conoce las profundidades del mar. Es insondable para el ser humano. Ahí está, ahí dejó Jesucristo nuestros pecados. Ahí dejó todos los pecados, todo el pecado de la humanidad. ¿Ya? Entonces ahí dejó, dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ir a Miqueas 7:19. Miqueas 7:19. Dice, Él volverá a tener, perdón, eso es lo que hemos leído. No, Hebreos 8:12. Hebreos 8:12, perdón. Hebreos 8:12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias, a sus pecados. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué dice Dios? Nunca más. ¿Por qué? Porque el pecado lo quitó de en medio, lo puso en Jesucristo. Y Cristo, ¿qué hizo? Lo arrojó al fondo del mar. Ahí en el mismo infierno, ahí están nuestros pecados. Por eso es que Dios dice, nunca más. Ojo que no dice que por un tiempo no se va a acordar de tus pecados. Nunca más Él se acordará. Él no tiene memoria de tu pecado. Él no tiene memoria. Por eso es importante que nosotros tampoco tengamos memoria de ellos. No debemos tener memoria. No tenemos por qué estar recordando nosotros. Sino, Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Ok? Entonces sí, ya no hay pecado. Ya no hay pecado. Porque Jesucristo quitó el pecado de en medio. Ahora nosotros, ¿qué hacemos cuando escuchamos la palabra de Dios? Cuando creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Yo recibo la salvación de Dios y sucede algo allí, que la nueva criatura, la criatura que fue engendrado por nuestros padres, muere. Tiene que morir para que nazca la nueva criatura. Pero no una muerte física, no, es muerte a la vida, al estilo y al modo de vida de esa criatura anterior. A eso tiene que morir, para nacer una nueva criatura, como ya no hay pecado, ¿cómo nace? Justa. O sea, esa nueva criatura es justa ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Mientras que la antigua criatura es injusta, ¿verdad? Por su pecado. Es injusta. Cuando nosotros morimos y nacemos de nuevo, esa nueva criatura es justa delante de Dios. Eso es lo maravilloso que Dios hace en nosotros. Por eso miremos Juan 12:24, que es lo que dice. Juan 12:24. De cierto os digo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Dios nos ha llamado, nos ha sacado de la vida anterior y nos ha traído, nos ha hecho nacer de nuevo para llevar mucho fruto. Tú y yo tenemos que llevar mucho fruto, pero tiene que pasar algo para que lleves fruto. Así como el trigo, mientras el grano de trigo está en la planta, va a quedar ahí como grano de trigo, solo. Pero ¿qué sucede si ese grano de trigo cae a la tierra y muere? ¿Qué va a suceder? Va a nacer una planta de trigo, con mucho trigo, con mucho grano. Pero para que nazca una planta con mucho grano, ¿qué tiene que hacer primero el trigo? Caer a tierra y morir. Así somos nosotros en Cristo Jesús. Tenemos que morir. ¿A qué? A la antigua vida. A la vida de pecado. Para nacer y llevar una nueva vida. Eso es lo que Jesucristo hizo. Por eso es que Romanos 6:7 dice ahí claramente. Romanos 6:7. Dice, porque, ¿qué dice? El que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué quiere decir? Que el que no ha muerto no ha sido justificado. Y si no ha sido justificado, no ha nacido de nuevo. Amén. Para nacer de nuevo y ser justificado, primero hay que morir. Morir. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Por eso es que cuando Jesucristo venga a llevar a su iglesia, ¿a quién va a llevar? A los que han nacido de nuevo. A los que han sido justificados por él. A los que han muerto. A ellos. Los que no han muerto no han sido justificados, hermano. Siguen viviendo su vida antigua, como vivían antes. Aunque estés en la iglesia, eso no es garantía de nada. El nuevo nacimiento es la garantía de tu salvación. Ese es el morir a la vida antigua. Es la garantía de la salvación, de la vida eterna en Cristo Jesús. El nuevo nacimiento. Por eso Jesús fue claro. No entendía Nicodemo, pero ¿cómo pues yo siendo viejo voy a entrar al vientre de mi madre y salir? Porque lo piensas naturalmente. Él todo lo pensaba naturalmente, mas esto es un acto de fe en Cristo Jesús. Por eso decía, por la fe nacemos de nuevo. Por la fe somos justificados. Porque ¿qué hicimos para ser justos? Nada. Nada. Todo es por fe. Por creer que Jesucristo es el Señor. Por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien fue enviado por el Padre a la tierra para llevar nuestro pecado. Y Él, por esa obra, es que yo soy justificado. Por esa obra es que nacemos de nuevo, como nuevas criaturas justas ante los ojos de Dios. Aunque físicamente nos veamos los mismos. Físicamente somos los mismos, no hemos cambiado. Salvo que envejecemos, ¿no? Todos envejecemos. Pero después físicamente somos los mismos. Entonces, el que no ha muerto no ha sido justificado y no ha nacido de nuevo. Amén. Hay que morir entonces. Hay que morir entonces. Entonces, por la fe somos nosotros justificados.
justificados. Ahora, esa nueva criatura ha sido ya justificada, es justa delante de Dios. No la antigua, la nueva criatura es justa. Ahora, vamos a ir a Romanos 6:4 para ver lo que tenemos que hacer por fe. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, que hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Jesucristo murió en la cruz, Él fue sepultado, y nosotros también ahí con Él. Fuimos muertos y fuimos sepultados allí. Y Él menciona aquí el bautismo. Como el bautismo. ¿El bautismo qué es lo que representa? Ustedes han visto, tal vez muchos ya se bautizaron, algunos todavía no. Pero el bautismo, ¿en qué consiste el bautismo? Nos sumergen, ¿verdad? Nos sumergen hasta que el agua cubra totalmente. ¿Representando qué? La muerte. La muerte y sepultura. ¿De quién? De nuestra vieja criatura, de nuestro viejo hombre. Muerte y sepultura. ¿Y luego qué hace? ¿Nos dejan ahí en el agua? No, nos ahogamos. Nos levantan, ¿verdad? Nos levantan, representando ¿qué? La resurrección, el nuevo nacimiento, la nueva criatura. Murió una criatura y nace una nueva criatura. Justa. No como la anterior. Justa. Justa en Cristo Jesús. Por eso dice ahí, pues somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa nueva criatura tiene que tener una nueva vida. Entiéndanlo. Nacemos para una nueva vida. ¿Por medio de qué? De la fe. Por medio de la fe. Así es, hermanos. Esa nueva criatura nace para vivir una vida nueva, no como la vida pasada. No como la criatura que eras antes. Eso ya murió. Esa criatura ya murió. Ahora nació una nueva que es justa. Y nació para vivir una vida nueva, no la misma, si no tendría sentido. Si luego de recibir a Jesucristo sigues haciendo la misma vida de antes, ten cuidado. Ten cuidado. No es para lo cual Dios nos llama. Nos ha dado una vida nueva para vivir diferente a la vida anterior. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces, dice que nosotros andemos ahora en vida nueva, ¿no? Vamos a ir a Habacuc 2:4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta. ¿Quién es la que no es recta? La antigua criatura. La antigua criatura. Esa no es recta, es injusta. Ese se enorgullece. Mas el que ahora ha nacido de nuevo, más el justo ahora, más la nueva criatura, ¿qué tiene que hacer? Vivirá por su fe. Vivirás por fe. Ese es el otro aspecto que tenemos que hacer. Vivir por fe. La nueva criatura tiene que vivir por fe. ¿Ok? Es justo ahora. Ahora es justo. No como la anterior que era injusta, vivía en su pecado, en la injusticia. Ahora esta es justa. Tiene que vivir por fe. Tiene que vivir por fe. Entonces el Evangelio de Jesucristo, ¿en qué trata entonces? De morir para vivir.
Tenemos que morir para vivir. Porque si no mueres, no hay vida eterna. Pero no muerte física, por favor, no entiendas muerte como muerte física, ya sea muerte a la vida anterior. Entonces, la nueva vida la vamos a vivir por fe. ¿Y qué es vivir por fe? ¿Qué es vivir por fe? Vamos a ir a Mateo 6, 25 al 31. ¿Qué es vivir por la fe? Según lo que Jesucristo nos dijo cuando Él estuvo aquí en la tierra y nos dejó su palabra. Por tanto os digo, no os afanéis, no te preocupes por tu vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No quiere Dios que tú vivas afanado y preocupado por qué tengas que comer, qué tengas que beber o qué tengas que vestir. ¿Qué es lo que dice? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué es mayor? ¿La vida o el alimento? La vida. ¿Y quién te dio la vida? Dios. Y si Dios te dio la vida, ¿no te va a dar lo menor que es el alimento? ¿Quién te va a dar el alimento? Dios que te dio la vida. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Por eso tú no tienes por qué vivir afanado, tienes que vivir por fe. Por fe, que Dios es quien te va a alimentar. Que Dios es quien te va a vestir. ¿Quién es mayor, el cuerpo o el vestido? El cuerpo. ¿Y quién nos dio el cuerpo? Dios nos dio el cuerpo. Entonces Él nos va a vestir. Amén. Él nos va a vestir. Eso es lo que nos está diciendo en esta escritura Jesucristo. Verso siguiente. Verso 28. Verso 28. Oh, perdón. No, verso 26. Verso 26. Verso 26. Mirad, dice, las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. No siembran, no cosechan, no almacenan. Y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿No vales tú mucho más que ellos? Unos aves, unos pájaros que son creación de Dios, mas tú eres hijo de Dios. Hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Que ya en Cristo, si hemos nacido de nuevo, ya no somos criaturas de Dios. Somos hijos de Dios. Y si Dios es capaz en su misericordia de alimentar a los animales que no son sus hijos, son creación de Dios, ¿cómo no te va a alimentar a ti que eres su hijo? ¿Cómo no nos va a alimentar a nosotros que somos sus hijos? ¿Cómo no nos va a vestir a nosotros que somos sus hijos? Si tú siendo padre, en tu casa, como padre, tienes tus hijos y tienes tus animales, ¿a quién vas a darle de preferencia darle de comer? A mi perro dicen, no hermano, a tus hijos. Aunque algunos aman más a sus perros que a sus hijos ahora, ¿no? O sea, ya eso ya cambió. No, es cierto, hermanos. ¿Eh? Yo veo a padres que nunca han sacado a sus hijos a pasear y al perro no puede faltar un día sin sacarlo a pasear. Porque dice que el perro se estresa si no lo sacan a pasear. Sus hijos nunca lo sacaron. Pero acá no, es otra cosa. Ok, estamos hablando del amor de Dios. Él nunca va a preferir darle de comer a unos pájaros que a ti, que eres su hijo. Entiéndelo. Entiende, hermano, esto. Tú eres su hijo si has nacido de nuevo. Tú eres su hijo. Verso 28. Y por el vestido, ¿por qué se afanan? ¿Por qué te afanas por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, dice, ni hilan. Verso 29.
Pero os digo, le dice Jesucristo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Verso 30. Y si la hierba del campo, hermano, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, o sea, es quemado, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Amén. Si tú eres su hijo, ¿no hará mucho más contigo que con una planta que se va a quemar? ¿O crees que Dios va a preferir vestir a la planta y no vestirte a ti que eres su hijo? No. Eso tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que entender. Y eso es lo que Jesucristo hacía alusión aquí. Que sepamos quiénes somos. Somos sus hijos. Eres su hijo. Y ahí está el valor que tú tienes. Mucho más valor que cualquiera. Que cualquier cosa, objeto creado. ¿Ok? Acuérdate del hijo pródigo cuando volvió al padre. ¿Qué hizo el padre? Dijo, sacó el mejor vestido. Así es Dios. El mejor vestido y vístanlo. Vístanlo. ¿Por qué? Dios nos va a dar, hermanos, porque somos sus hijos, acuérdense. Y la base fundamental aquí de la fe es saber el valor que tenemos para nuestro Padre. ¿Qué somos nosotros? Ahí él hace referencia a esto. ¿No valéis mucho más? El valor que tú tienes, tan grande es el valor que tú tienes que dio a su Hijo para pagar un alto precio por ti y por mí. ¿Ok? Entonces, si mi padre es el que alimenta a las aves, ¿no? Alimenta a los animales, viste a las plantas, ¿no hará mucho más conmigo que soy su hijo? ¿No hará mucho más contigo, hermano? Aleluya. Entonces, si así no te va a dar alimento, si eres su hijo, no te va a dar un buen trabajo, no te va a dar salud, no te da lo mejor como padre, porque así es Dios. Así es Dios. Pero tenemos que primero darnos cuenta quiénes somos. Somos sus hijos. Eres hijo de Dios y vales mucho. Vales mucho para Dios. Mucho más que un ave. Amén. Así, aquí Jesús apeló al valor que los hijos de Dios tienen para Dios. Valórate, hermanos. Si has nacido de nuevo, valórate quién eres. Amén. Y vive por esa fe. Hebreos 1:5. Hebreos 1:5. ¿Por qué? Ni siquiera a los ángeles. Miren, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? A ningún ángel siquiera le dijo, mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pero acá está hablando de Jesucristo. Mi hijo, ahí está con H mayúscula. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pero no dijo una sola vez. Y otra vez dijo. Y otra vez. ¿A quiénes? A nosotros. Y otra vez. Yo seré el Padre y Él será a mi hijo con minúscula. ¿Quiénes somos? Nosotros, pues. Tú y yo. Tú y yo. Otra vez dijo, ¿a quiénes? A nosotros. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Ni a un ángel ha sido capaz de decirle eso. Pero a ti te ha dicho, hijo, ¿cuánto vales tú? ¿Ve? Eso es lo que tenemos que aferrarnos para vivir por fe. Creer, saber y entender qué somos para Dios. Juan 10:10. Juan 10:10.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dijo Jesucristo, yo he venido. ¿Para qué? Para que tengan vida, pero no una vida mediocre, no una vida ajustada, sino para que la tengan en abundancia, según esto. La abundancia, pero en sí es sobreabundancia, es el término exacto. Excesivamente abundante es la vida que Jesús ha venido a traer. ¿A quiénes? A sus hijos, a los hijos de Dios, no a las criaturas, a sus hijos. Solamente tenemos que cerciorarnos de que hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios. Eso no lo da el tiempo en la iglesia. Puedes estar 20 años y no haber nacido de nuevo. Hay que nacer de nuevo. El que nace de nuevo ya no vive como vivió antes. Amén. Ahí está la diferencia. Ya no vive como vivía antes. Entonces, aquí Dios dice que nos ha dado todas las cosas en Cristo en abundancia. Superabundante es en cantidad y superior en calidad. O sea, no solamente cantidad, sino calidad. Eso es lo que Dios tenemos en Cristo. ¿Quiénes? Sus hijos. Sus hijos. Por eso hay que asegurarnos de ser sus hijos. Amén. Aleluya. Romanos 8:32. Romanos 8:32. El que no escatimó, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Por eso Dios no quiere que tú vivas preocupado ni afanado, sino confíes en que eres su hijo. Y vive por fe, que Él te va a dar el alimento y el vestido. Amén. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Amén. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, eso es, por fe vivimos, ¿ok? La vida. Vivimos. Ya, Jesús también lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. De eso vivimos, pues. De eso vivimos, por la fe. Otra cosa importante que hacemos por fe también es que por fe dejamos de practicar el pecado. Por la fe. Por la fe. No es que no pequemos. Una cosa es pecar, fallar, que todos fallamos, y otra cosa es practicar el pecado. Como les ponía este ejemplo, si tú juegas fútbol, eso no te hace un futbolista, ¿verdad? Juegas por momento una afición. Por afición, porque te gusta, juegas un partido de fútbol, juegas un partido, eso no me hace futbolista. Futbolista es el que practica y vive allí en el fútbol. El fútbol es su vida, es su mundo, ese es futbolista. Es igual nosotros. O sea, el hecho de pecar no te hace a ti pecador. Lo que hace pecador es practicar el pecado. La práctica continua del pecado que hacía, ¿quién? La vieja criatura, esa que murió, ese sí practicaba. Ese sí vivía ahí. Pero la nueva criatura ya no vive allí. Ya no practica el pecado. Ok, vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 3, versos 8 y 9. Para entender acerca de la práctica del pecado. El que practica el pecado es ¿qué? Es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Por eso Jesucristo que le dijo a los fariseos, hijos del diablo, le dijo, ¿no? Hijos del diablo. Porque viven en la práctica del pecado. Acá es claro, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer
para deshacer la práctica del pecado. Para eso ha venido Jesucristo. Para deshacer la práctica del pecado. Y cuando tengamos ya el cuerpo glorificado, ahí sí no va a haber pecado alguno, no va a haber falla alguna. Vamos a ser perfectos completamente delante de Dios. Por ahora todavía. Tenemos un cuerpo todavía sujeto a esta naturaleza. Pero por fe es justa. Y tiene que vivir como tal. Amén. Amén. Tiene que vivir como tal. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? O nacido de nuevo, no practica el pecado. Porque, verso siguiente, en verso 9, perdón. Habíamos visto el 8. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No dice no peca. Porque dice, el que dice que no ha pecado es mentiroso. El que no peca, ¿no? Pero acá está hablando de la práctica del pecado. Son dos cosas diferentes. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. El que es nacido de Dios peca o falla, ¿y qué sucede? Nos sentimos mal, ¿verdad? ¿O no? Nos sentimos mal, pedimos perdón a Dios, hemos fallado, queremos cambiar esa situación, nos esforzamos por cambiar, qué sé yo. Una serie de cosas, ¿por qué? Porque ya nuestra naturaleza ya no es la anterior. Por eso es que nos sentimos mal cuando pecamos. Mas el que practica el pecado está en su salsa, pues. No siente nada, al contrario. Se deleita en ello. Nosotros no. Nos sentimos mal. Esa es la diferencia de esa nueva criatura con la anterior. Por eso la anterior tiene que morir. Tiene que morir. Si no muere, no hay vida eterna. Así de simple, hermanos. Así de simple son las cosas en Dios. Entonces, dice que todo aquel que nació de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios está en nosotros. Por eso es que no practicamos el pecado. Pecamos y fallamos, sí, pero no practicamos el pecado. Porque la simiente de Dios está en nosotros y no puedes pecar. O sea, no puedes practicar el pecado. No puedes, hermano. ¿Por qué no puedes practicar el pecado? Porque es nacido de Dios. Amén. Sencillamente por eso, porque es nacido de Dios. No puedes practicar. Por fe, por eso digo, por fe dejamos de practicar el pecado. Amén. Aleluya. Romanos 6:6. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, la vieja naturaleza, ¿qué dice? Fue crucificado con Cristo. Esa es la muerte. Así murió el viejo hombre. ¿Cómo? Crucificado con Cristo. Amén. Así dice la palabra. Fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esa es la finalidad. Para que no haya, ¿qué? Práctica de pecado. Tiene que ser muerto. Porque si no muere, va a seguir practicando. Y tiene que morir, según la palabra. ¿Ok? Por eso dice, ha sido juntamente crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Ahora sirvamos al Dios que nos sacó de ese mundo. Al Dios que cambió nuestra vida y nos dio una vida nueva y nos hizo hijos suyos. Que es lo más maravilloso, ¿verdad? Ser hijo de Dios. Aleluya. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Le servimos a Él. Servimos a Dios. ¿Ok? Otra cosa más, que por la fe nosotros caminamos. Caminamos por fe. Por fe andamos. 2 Corintios 5:7.
Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. No por vista, hermanos. No caminamos por lo que vemos. ¿Cómo tenemos que caminar en esta vida? Por fe. Por fe, no por lo que veo. No por lo que veo. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios y Dios guía mi vida. Y Dios está guiando mi vida. ¿Y a dónde me está llevando Dios? Hacia lo mejor. Hacia lo mejor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Caminar por fe. Caminar por fe. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Él no sabía a dónde iba, hermano. Él no sabía, simplemente Dios le dijo, deja tu tierra, deja tu casa, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostré. Y él salió nada más, confiando en Dios, confiando en que Dios no lo llevaba a cualquier sitio, lo llevaba hacia lo mejor, hacia lo mejor. Ahí es donde Dios te va a llevar. Ahí es donde Dios nos está conduciendo hacia lo mejor. Como destino final, por supuesto, es la vida eterna. Como destino final es la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, la patria celestial, la nueva Jerusalén. Ese es el destino final. Pero aquí en la tierra, nuestro destino no lo sabemos. Caminemos por fe. ¿Y qué es importante caminar por fe? Porque si no camináramos por fe, llegamos al lugar donde supuestamente caminaríamos y nos detendríamos, porque ya llegaste. Pues. Por eso en Dios tenemos que caminar por la fe, no por vista. Así como lo hizo José, acuérdense, José fue vendido por sus hermanos, y él, cuando iba por el desierto, él tuvo que caminar todo ese desierto como esclavo, con grilletes en los pies y en las manos, encadenados, así caminaban los esclavos, así los trasladaban. Y él fue trasladado por todo ese desierto, pero aún en el peor momento de su vida, él siguió confiando en Dios. Él nunca perdió su confianza en Dios, a pesar de que estaba yéndose en el peor y terrible momento de su vida. Sin su familia, para quizás en su pensamiento nunca más volver a verlos, porque era un esclavo no tiene derecho a nada. Pero nunca perdió su confianza en Dios. Nunca perdió su confianza. ¿Y a dónde Dios lo estaba llevando? Miren, a ser el hombre más importante del principal imperio en la tierra, Egipto. Ahí lo llevó. Amén. Amén. Así tenemos que ser nosotros. No importa qué es lo que estés pasando en este momento. Puedes pasar un momento difícil. Tal vez estés pasando un momento duro. Confía en Dios. Dios está guiando tu vida. Dios está llevando. Camina por fe, no por vista. No por vista. No, pero no sale, ya no aguanto más. Sigue creyéndole a Dios. Sigue confiando en Dios. Él es tu Padre. Recuerda, Él es tu Padre y Él cuida de ti. Tú no cuidas de ti. Él cuida de ti. Amén. Entonces, caminar por fe. Juan 3:8. Juan 3:8, cuando le dice a Nicodemo, le dice para explicarle cómo es esto un poco, ¿no? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. ¿Ok? El viento sopla en cualquier dirección, una dirección, otra dirección. ¿Y cómo te das cuenta? Pues, un silbido, ¿verdad? Escuchas el soplar del viento y oyes su sonido, dice, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es, hermano. Así tenemos que vivir. ¿A dónde vas? No sé, hermano, solo sé que Dios me está llevando hacia lo mayor. Amén. Así tenemos que caminar. ¿Pero qué haces ahí? No sé, yo sigo creyendo a Dios. Yo sigo caminando. Mi confianza está en mi Padre. Él es quien cuida de mí. Él es quien me lleva hacia el mejor lugar, donde me va a bendecir grandemente, sobreabundantemente. Pero eso implica caminar
por fe. Amén. Eso es lo que nos manda a nosotros. Mas el justo, por la fe, vivirá. Y por fe andamos, por fe caminamos. ¿Ok? Aleluya. Yo no sé en qué situación estás, pero hay algo, una noticia de Dios para ti en ese momento. Isaías 3:10. Isaías 3:10. Y esto es lo que Dios me manda a decirte. Decida al justo que le irá bien. Amén. Si tú has nacido de nuevo, si tú has muerto, has nacido de nuevo, eres justo. Eres hijo de Dios. ¿Y cómo te va a ir? Te va a ir bien. Te va a ir bien, entiéndelo. No, pero hermano, no veo. Es que nosotros no caminamos por lo que vemos. Caminamos por fe. Porque fácil sería si camináramos por vista. No necesitáramos ya fe. Todo lo vemos. No, necesitamos confiar en Dios. Necesitas confiar en Dios. Solo tienes que saber que te va a ir bien. Lo que estás haciendo, sigue haciendo. Confiando en Dios. Solo sé que te va a ir bien. No me preguntes cómo, cuándo, no sé. Eso solo Dios lo sabe. Nosotros caminamos por fe, confiando en Dios. Amén. ¿Qué si el médico te dice, tienes una enfermedad de muerte, tienes cáncer y te quedan pocos días de vida? ¿Qué? ¿Vas a venir a decirme, hermano, vengo a despedirme porque me han dicho que ya me voy a morir? No, pues. No. No, jamás. ¿Qué dice la palabra? Pelea la buena batalla de la fe. Ahí es donde tú tienes que agarrar la palabra de Dios. Lo que tú eres en Cristo Jesús. Pelear. Si hay un argumento natural, la fe que es contraargumentar eso natural. Hay un argumento natural, pues yo tengo un argumento eterno a destruir eso. Ok. El argumento eterno es que Jesucristo llevó mis enfermedades. Ese es mi argumento. Esa es la obra de Jesucristo a favor nuestro. ¿No? Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese, tiene que cumplirse lo que está escrito. ¿Y qué estuvo escrito? Que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y que por su llaga fuimos curados. Esa es nuestra vida. Ahí es donde tenemos que permanecer. Hasta ver lo que está escrito. Porque la escritura se tiene que cumplir. Ahí dice, para que se cumpliese la escritura. La escritura se tiene que cumplir en tu vida, en tu cuerpo. Pero pelea esa batalla. Pelea esa batalla de la fe. Eso es vivir. Así es como Dios nos ha enviado a caminar a esta tierra. Por eso en 1 Timoteo 6:12, ¿qué dice? Pelea la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe tú la tienes que pelear. ¿Por qué es buena? Porque ya está ganada. No la vas a ganar tú, no la ganaste tú. La ganó Jesucristo en la cruz. Es una pelea que ya está ganada. Ganada. Es la buena batalla de la fe. Por eso dice, echa mano de la vida eterna. Cógete de la vida eterna. La vida eterna es Jesucristo. Cógete de Él. Agárrate de Él. Agárrate de su palabra. No sueltes su palabra. Por más que parezca difícil. Por más que parezca ya irreconciliable. Por más que parezca ya que no hay solución. Confía en Dios. Confía en su palabra. Agárrate de la palabra. Amén. Amén. Dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Tú has sido llamado a una vida eterna. Habiendo hecho la buena profesión o confesión delante de muchos testigos. Amén.
Aleluya. Y si hay otro texto que encontré también que me gusta mucho, Salmo 118, 17. Escríbelo para ese momento en que tengas que utilizarlo, o Dios quiera que nunca lo utilice, pero si ahí llega el momento, utilízalo. Utilízalo. ¿Qué dice Salmo 118, 17? No moriré. Si el médico te dice que vas a morir porque tienes una enfermedad incurable, tú dile, no moriré, sino que viviré. Viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré no quiere decir que yo no voy a morir aquí. No moriré antes de tiempo. Porque todos, si Cristo no viene, tenemos que morirnos. Todos tenemos que partir de esta tierra. Pero si no antes del tiempo. Ahí es donde tú tienes que luchar tu batalla de fe. ¿Ok? No antes de tiempo. Aleluya. Así es, hermano. Y para terminar, hemos nacido por fe, vivimos por fe, caminamos por fe, somos justificados por fe. Y falta lo último paso. Morimos por fe. Amén. Morimos por fe, hermanos. No digas, no, pero de algo tengo que morir. No, por fe tienes que morir. Mira lo que dice el apóstol Pablo, 2 de Timoteo 4, 6 al 8. 2 de Timoteo 4, 6 al 8. Dice capítulo 4, verso 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, ¿no? Considerar su vida un sacrificio, un olor fragante a Dios. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El tiempo de mi partida ya está cercano. Ya estaba anciano. Ya estaba entrado en años, en buena vejez. Verso siguiente. Verso 7, por favor. ¿Qué dice? He peleado la buena batalla. ¿Qué batalla? Batalla de la fe. He peleado la buena batalla. No ha sido fácil, ha sido duro a veces, pero he peleado, por eso es batalla. Hay que pelear una batalla. Permanecer allí. He acabado, ¿qué? La carrera. Eso es lo que tenemos que hacer. Acabar nuestra carrera en esta tierra. No irnos antes de tiempo. Acabar nuestra carrera. Amén. He acabado la carrera y lo que tenemos también que hacer todos, he guardado la fe. He guardado la fe. Verso siguiente. Por lo demás, me está que guardada la corona de justicia. Amén. La corona de justicia me está guardada, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, en el día del tribunal de Cristo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a ti. Amén. Amén. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Amén. Amamos la venida y está guardada para todo aquel que ha peleado la batalla de fe. A todo aquel que ha guardado la fe, a todo aquel que ha llegado al final de su carrera. Está guardado ¿qué? La corona de justicia. ¡Wow! Tremendo galardón que van a recibir todos aquellos que caminaron en esta vida por fe. Que vivieron la vida de fe. Amén. ¿No es maravillosa la palabra de Dios, hermano? ¿No es maravilloso lo que Dios tiene? Como Dios nos anima por su palabra. Por eso siempre digo, la palabra hay que disfrutarla, hay que degustarla. Es lo más hermoso que pueda haber. Es lo más maravilloso que pueda alentar mi vida. ¿Qué más va a alentar mi vida?
El dinero, la riqueza se acaban. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que tenemos que buscar. Permanecer para siempre, no en lo temporal. Amén. Aleluya. Gracias, papá bueno. Maravilloso Rey, digno de toda alabanza y toda gloria eres tú. Bendito seas por siempre. Te doy gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo maravilloso que nos permites disfrutar tu palabra, deleitarnos con lo maravilloso, porque tú dices que es más dulce que la miel es tu palabra. Y nuestro paladar disfruta, nuestro paladar espiritual disfruta de tu palabra. Gracias, bendito Dios. Gracias por lo maravilloso y bueno que eres con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a entender y comprender tu palabra. Porque abres el entendimiento, la luz de nuestro entendimiento para poder comprender y ver cuán bueno eres tú. Que eres nuestro Padre bueno, quien cuida de nosotros y el valor que nos has dado, maravilloso Rey, es incalculable. Gracias, bendito Dios, por todo lo bueno y maravilloso que has hecho en Cristo Jesús.